Buen día, la presente exposición es acerca de sistemas jurídicos. Mi nombre es Lina María Asa. Mi nombre es Laura Daniela Gil Arias. Mi nombre es Jimmy Pulido. Mi nombre es Julián Castro Galicia. Mi nombre es Diego Pacheco. Mi nombre es Juan Rodríguez. Bueno, en primera medida vamos a explicar los tres conceptos de los temas más importantes de este tema. El primero es el derecho comparado, el cual es la disciplina que permite confrontar las diferencias y las semejanzas entre los distintos sistemas jurídicos vigentes en el mundo. Esto se hace con el fin de entender y comprender mejor la legislación nacional de un país, como también de perfeccionar la misma. Básicamente, el derecho comparado permite realizar un paralelo entre los sistemas jurídicos extranjeros versus el sistema jurídico doméstico de un país. Entonces se trata de buscar y comparar las distintas soluciones que el sistema jurídico extranjero ofrece respecto a la resolución de un tema o de un problema específico. Entonces, por ejemplo, si un país quiere crear una legislación o mejorar la legislación que tiene acerca de algún tema, como por ejemplo ya sea el matrimonio o la adopción entre parejas del mismo género, o por ejemplo temas acerca del aborto, de derechos de autor, entonces lo que debe hacer este país es buscar y comparar las normas existentes en otros países extranjeros, mirar qué soluciones ellos tienen y que se puedan, digamos así, adoptar o integrar esta norma dentro de su legislación nacional, pero sin que afecte los principios de la misma. El siguiente concepto es el sistema jurídico, el cual es el conjunto estructurado y acorde de instituciones, métodos, principios, códigos y reglas legales que tiene un país y que constituyen su derecho positivo en una época determinada. El siguiente concepto es la familia jurídica, la cual es el conjunto, el conglomerado de sistemas jurídicos que tienen, ya sea por cuestiones históricas, tienen características similares que comparten entre sí, ya sean, por ejemplo, la jerarquía de fuentes o instituciones jurídicas o también conceptos filosóficos. Entonces lo que hace es que los sistemas que tienen características similares se agrupan y ellos conforman una familia. Uno de los sistemas jurídicos que se desarrolló en Europa occidental fue la familia romano-germánica, ya que se desarrolló en el siglo V después de Cristo. Se dio culturalmente en algunas ciudades como Luisiana, Escocia y Quebec, también en algunos países como latinoamericanos y en África. Este sistema de familia se da también con la tradición common law, ya que tiene una similitud. También se dio en las épocas de la etapa arcaica que destacamos como hitos, ya que se hizo la ley de las 12 tablas, ya que su función era establecer los procedimientos de las familias romanas. La familia romano-germánica, también llamada neorromana. Algunas de sus características más sobresalientes de esta familia jurídica son: el derecho es elaborado a fin de elaborar las órdenes relacionadas con los derechos sociales. La base fundamental de los derechos es el derecho civil. La doctrina se interesa por la determinación de la normatividad que tiene como fin de elaborar la moral y la justicia. La aplicación del derecho se deja a la jurisprudencia, que es la fuente principal del derecho en esta familia. También se trata de un derecho legislado o escrito, en el que se ocurre típicamente en la técnica o de la codificación. La familia jurídica del common law. El common law es un sistema jerarquizado de fuentes del derecho, en donde la jurisprudencia es la base fundamental y el sistema de creación de leyes está hecho a base de precedentes. Se caracteriza por permitir que sean los jueces los que realizan las leyes. El nombre de common law suele generar confusiones al momento de realizar estudios al respecto, ya que esta palabra se utiliza en varias áreas del derecho para identificar otras acepciones, como por ejemplo en su traducción literal diría ley común, lo que lo acerca a la definición de costumbre, la cual es una fuente del derecho. Sirve para identificar también el derecho inglés. En sus principios nació en Inglaterra en el siglo XI, después de la conquista de los normandos. Se caracteriza por la unificación de las decisiones de los tribunales. La fuente principal es la jurisprudencia
y las fuentes auxiliares son la ley, la costumbre y la razón. Inicia con normas no escritas, no promulgadas y no sancionadas. Las acciones judiciales interpuestas ante los tribunales son la base para las decisiones de los jueces. En este caso, la acción crea el derecho. Consta de 4 periodos. La época anglosajona es anterior a la conquista de los normandos, en 1066. La época de la conquista nómada, en 1066, y la aparición de la dinastía de los Tudors, en 1485. Época del apogeo del Common Law y el nacimiento de la Equity, comprendido entre los años 1485 y 1832. El auge del desarrollo de la legislación inglesa fue a partir del año 1832. Las características del Common Law son la plasticidad de sus fuentes, tiene un espíritu realista y práctico, se basa en un pensamiento concreto, es enemigo de las ideas generales. En los países en los cuales hace presencia principalmente son Inglaterra y Estados Unidos, y en todos los países anglosajones. Sistema jurídico socialista. Este sistema es controlado por medios de producción y económicos con el propósito de proteger a la clase obrera. El Estado pretende eliminar todo tipo de gobiernos para así hacerlos desaparecer y que el pueblo se gobierne a sí mismo y volverse un comunismo. Este tipo de sistema jurídico socialista surge en el siglo XIX con 3 corrientes. Uno de los sistemas socialistas es el sistema utópico, que busca resumir la ideología y conseguir una futura sociedad justa y feliz. La segunda es el socialismo científico. Pretendía crear bases para una previa sociedad y convertirla en comunismo, donde el derecho no tuviera un deber ser. Y el socialismo sin dogmas. Este sistema quería formar una ideología socialista, en el cual el derecho se rigiera a lo que el pueblo decía. La familia jurídica socialista tuvo un origen en la revolución de Bolchevique en 1917, en la unión de la República Soviética. Las características fue que tuvo una propiedad colectiva de medios de producción. Las autoridades locales y entidades cooperativas subsistían en un pequeño sector privado. Una de las principales fuentes fue la ley, y como fuentes auxiliares estuvo la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina, fundamento social de la norma. Y en los países que más surgió esta familia jurídica socialista fue la República Popular de China, Cuba, Vietnam y Laos. Ahora hablaremos de la familia jurídica religiosa. En este mapa conceptual podemos encontrar algunas de sus principales características. Una de ellas es que el sistema más antiguo fue el musulmán, que se originó en Arabia a finales del siglo XVII por Mahoma. Ellos basan sus ideas y sus normas en convivencias de la religión predominante en el país. También podemos encontrar que el origen de estos dos sistemas jurídicos son basados en un dios, en el caso de los hebreos, pues el dios de los hebreos, y en el caso musulmán, en Alá. También podemos encontrar que la fuente de las dos religiones son libros, en el caso del musulmán el libro del Corán, y en el caso del hebreo el libro de la Biblia. Dentro de la familia jurídica religiosa encontramos estos dos sistemas jurídicos como los más importantes, son el musulmán y el hebreo. Vamos a empezar hablando del sistema jurídico musulmán, su origen y ubicación. El origen del sistema jurídico musulmán se dio por su gran profeta, que fue Mahoma. En la parte de Irán, Irak, Arabia, toda esta parte de Asia y Oriente, podemos encontrar este sistema jurídico musulmán. Mahoma fue su fundador y fue un profeta que durante sus primeros años de edad tuvo una crianza muy difícil. El sistema jurídico musulmán se basa en el Corán. El Corán fue un libro que escribió Mahoma de unas revelaciones que él recibió de Alá. Ahora vamos a hablar de las características jurídicas del sistema jurídico musulmán. Lo primero que hay que resaltar es que los gobernantes no crean derecho. Las fuentes o las bases jurídicas de los musulmanes, la principal es el Corán. Como les había dicho anteriormente, el Corán lo escribió Mahoma y son las revelaciones que recibió de su Dios Alá. Estas revelaciones él las escribió en 2 partes, la primera de ellas en la Meca y la segunda de ellas en Medina. Algo importante para resaltar
del sistema jurídico musulmán es que no todas las personas pueden tener interpretación del Corán. Como les dije ahorita, los gobernantes no pueden crear derecho, son esos doctores, intérpretes los que pueden hacerlo. Para estas interpretaciones se crearon 4 escuelas diferentes. Una es el Hanefi, la otra es el Maleki, la otra es el Hafei y la última el Hanbali. Estas 4 escuelas dan una interpretación diferente al Corán. Por eso podemos encontrar que dependiendo de la ubicación geográfica donde estén los musulmanes, asimismo son sus creencias y sus interpretaciones. Por último, hay que resaltar que el Corán no incluía una organización del Estado. Lo que se hacía era que hablaba del derecho penal. El derecho penal hablaba de 2 tipos de derecho penal. El primero era de los delitos de sangre y el segundo era de delitos religiosos. Luego hablaba de los derechos de familia, el cual hablaba de el matrimonio, de la herencia, y resaltamos entre ellos que un musulmán puede tener máximo 4 esposas. El segundo sistema jurídico que podemos encontrar dentro de la familia religiosa es el hebreo. Vamos a hablar primero de su origen y de su ubicación. El origen se dio a principios de nuestra era, con muchos profetas. La ubicación ha sido cambiante durante la historia, ya que por un tiempo su principal ubicación fue Palestina, por otro tiempo fue Judea y por otro tiempo fue Jerusalén. Actualmente la capital de los hebreos es Jerusalén. Como fundador no tienen una persona en específica, ya que los fundadores han sido muchos profetas a través de la historia que han recibido revelaciones de su Dios. El principal de sus profetas ha sido Moisés. Cuando hablamos de Moisés podemos entonces hablar de las características jurídicas, ya que para los hebreos encontramos 2 fuentes de derecho. La primera de ellas es la Biblia o Antiguo Testamento y el segundo es la ley mosaica. Si ya hablamos de la actualidad, podemos decir que el sistema político hebreo y jurídico es muy parecido al de nuestro país, ya que ellos manejan una división de poderes. ¿Cómo la manejamos en nuestro país? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En el caso del poder legislativo, ellos se basan en un parlamento unilateral. Este parlamento es el encargado de construir y de crear las leyes. Dentro del poder ejecutivo podemos encontrar que viene representado por el gobierno, el gabinete de ministros, que es el encargado de los asuntos interiores y exteriores. Dentro del poder judicial cabe resaltar que tienen una especie de tribunal religioso que es el encargado de administrar o de verificar los asuntos de matrimonios, los asuntos de divorcio, manutención, tutoría, adopción, etc. Dentro de esta familia jurídica mixta encontramos que tiene su origen en el imperialismo y el colonialismo. El colonialismo en América se da en los siglos XVI y XVII, principalmente en España y Portugal. Podemos decir de forma muy breve que este sistema jurídico mixto es cuando existe una convivencia de 2 o más sistemas jurídicos en un mismo territorio. También podemos decir que debe actuar simultáneamente o interactivamente en una sociedad multicultural y multirreligiosa. Por lo tanto, este sistema híbrido debe integrarse con instituciones, con principios, con conceptos legales, con estructuras orgánicas y técnicas propias de distintas familias jurídicas. Las fuentes es la combinación del common law, del neo-romano y del jurídico religioso. Para continuar, los países que lo conforman son aquellos, como dije anteriormente, que deben de tener 2 o más sistemas jurídicos, donde de manera acumulativa o de interacción deben proceder. ¿Listo? Algunos de ellos son Escocia, los países de Sudáfrica, Filipinas, Japón y una parte de Canadá. Dentro de los más representativos encontramos a Luisiana, donde dice que el Código Civil de Luisiana representa un enclave que el sistema romantístico y en concreto el derecho francés mantiene los territorios estadounidenses pertenecientes al common law. En Quebec podríamos partir del hecho de que en Canadá coexisten 2 familias jurídicas, Canadá como parte de la familia del common law y la provincia de Quebec como un sistema híbrido o mixto en el que confluye el common law en cuanto al derecho público y el derecho romántico en cuanto al derecho privado.
En Filipinas encontramos que gracias a su ubicación geográfica y en el comercio posee una gran diversidad cultural y el derecho asiático y del islámico introducido por unos comerciantes árabes de Borneo durante el siglo XIV. Además, el derecho romano germano que obtuvo de España y la influencia de Estados Unidos. Y en Sudáfrica, los holandeses llegaron a Sudáfrica en 1652 con la Compañía Holandesa de la India. Posteriormente, en 1795 a 1910, los ingleses la adquirieron a su imperio. En esta imagen podemos observar la descripción gráfica de cómo se encuentran distribuidas las familias jurídicas en todo el mundo. Como podemos observar, cada país tiene color referente a las familias que explicaron anteriormente mis compañeros. Y pues cabe resaltar que como se pueden distinguir varias familias jurídicas, vale la pena resaltar que no todos los países tienen los mismos sistemas jurídicos, es decir, que no todas las mismas leyes aplican para todos los países. Por ejemplo, en un país donde una acción pueda generar un delito, en otro país esta misma acción no puede ser objeto de sanción. O también donde en un país un delito pueda acarrear una determinada cantidad de pena, en otro país puede ser menos años o más flexible la pena. En el caso específico colombiano, el sistema jurídico que aplica es el neo-romano, ya que es fundamentado en el derecho romano. Su principal fuente de derecho es la ley. El contenido de sus normas jurídicas está basado en los valores de justicia y moral, y su constitución política está fundamentada en el respeto de la dignidad humana. El derecho en Colombia es elaborado con el fin de ordenar y regular las relaciones sociales y la conducta humana. También el derecho en Colombia es totalmente formalista, ya que cuenta con códigos donde se establecen por escrito todas las normas. Cabe resaltar que debido al poder creador de derecho que se le ha venido atribuyendo a los jueces, parte de alguna doctrina colombiana asegura que